Buenas tardes, tiene la palabra don Diego López, presidente del Museo Canario. Buenas tardes, mi nombre es Diego López, soy presidente del Museo Canario. Los hemos convocado esta tarde a todos para ofrecerles la última de las conferencias programadas en el ciclo La materialidad de la memoria, actualidad arqueológica en Canarias, que se ha venido celebrando desde el pasado 15 de octubre y que ha constado de un total de 11 sesiones. Este programa ha efectuado un recorrido por todas y cada una de nuestras islas, tratando de abordar una especie de estado de la cuestión en una época que yo considero esplendorosa para la arqueología canaria, porque están coincidiendo y produciéndose notorios avances gracias a la coincidencia de especialistas en diversas disciplinas, algo que es bastante novedoso, y gracias también a la intervención de cada vez mayores actores, digamos, tales como los museos, las universidades, las corporaciones públicas, muy concretamente la Dirección General de Patrimonio Cultural, e incluso empresas privadas que están contribuyendo a aportarnos muchísimos conocimientos bastante interesantes. El ciclo que ha organizado la Sociedad Científica del Museo Canario, es el tercero o el cuarto que se celebra, ha contado con el apoyo inestimable de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que desde hace 3 o 4 años nos viene financiando y patrocinando la celebración de estas actividades, aunque ahora son de esta forma tan peculiar, pero el Museo Canario pretende ser una especie de portavoz o de poner su plataforma para que se pueda debatir y se pueda analizar los avances que se van produciendo en nuestro campo, en nuestra especialización, que es la arqueología de Canarias. A doña María Antonia Pereira Betancor, que nos acompaña, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, quiero pues repetirle una vez más nuestra profunda gratitud, nuestro agradecimiento por este apoyo constante que nos está prestando y que nos está permitiendo tanto, digamos, aunque sea de forma virtual, expandirnos a todas las islas, convertirnos en un lugar de encuentro de especialistas de unas y de otras y difundir todos los avances y todos los conocimientos más actuales que se vienen produciendo año tras año. Le reitero, por tanto, nuestra gratitud del Museo Canario y le cedo la palabra para que ella nos intervenga a continuación y nos dé su opinión sobre el asunto. Doña María Antonia Pereira, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias. Estoy muy contenta de compartir con ustedes la clausura de este ciclo de conferencias retransmitidas en directo, denominadas La materialidad de la memoria, actualidad arqueológica en Canarias, donde he visto que se tratan temas referidos al ámbito insular, como La Gomera, bien a territorios específicos como el de las Cañadas, o a puntos más concretos como la Cueva de Villaverde o Fiquinineo Peña de las Cucharas. Tanto se ha tratado aspectos de la cultura aborigen, pero también la inmediata después de la conquista, como es la que vamos a escuchar a continuación sobre el convento franciscano de Betancuria, ¿no? Estoy segura que el secreto para que el ciclo de estas conferencias o bien cursos o cualquier otra propuesta organizada por el Museo Canario para que sean un éxito es el trabajo, la fórmula, ¿no? Que lo que determina si una jornada o un ciclo de conferencias van a tener éxito o no, porque nada sustituye esta variable. La difusión o las temáticas tratadas influyen, pero la aceptación de las propuestas va parejo al trabajo invertido. El éxito es su consecuencia, por lo que descartamos que la suerte intervenga en este asunto, ¿no? Una de las funciones principales de los museos, incluso los de carácter privado, es la de permanecer al servicio de la sociedad y su desarrollo, por lo que entiendo que la organización de estas actividades o de otro tipo permanecen integradas en la propia definición de museo y que debe contar estos centros con una sólida estructura educativa y difusión para materializar
su ineludible vocación de servicio, ¿no? Entiendo además que se trata de una labor continuada que transmita los avances en el conocimiento, bueno, como en este caso, ¿no? Y que para ello intervengan los fondos públicos. Es una obligación del gobierno que gestiona el dinero público apoyar estos ciclos, porque lo que se trata es de difundir y devolver a la ciudadanía la cultura que ha creado, ¿no? Agradezco el trabajo desarrollado por la presidencia, por la dirección, por los equipos técnicos y administrativos del Museo Canario. El orden que he nombrado no indica un rango del volumen de gratitud con que lo hago, ¿no? Reconozco el trabajo de todas esas entidades y me congratulo por ello. Les deseo además que puedan seguir investigando los equipos que así lo hacen, porque este tema de investigación, en este caso de la cultura aborigen, es de interés para el pueblo canario, y que sepan que estoy a su servicio, atenta de poder contribuir en lo que se necesiten con los recursos disponibles para garantizar el bien común. Aprovecho también este día del solsticio de invierno para comunicarles, ¿no?, que hoy se ha inaugurado un conjunto de exposiciones en el Museo Arqueológico de Betancuria que pretende ser el inicio de este museo. A partir de ahora se tiene que mejorar, completar todos los servicios del museo, pero ya hay una estructura mínima. Es el segundo museo público canario que está legalizado y la verdad es que es un placer poder decir esto, ¿no? Solo le deseo que tengamos la capacidad para cuidarnos en esta fase. Yo por lo menos ahora me siento rara porque estoy hablando sin mascarilla. Tener esa capacidad para cuidarnos y para cuidar a todos los seres de nuestro entorno, porque eso es lo que va a garantizar poder seguir viéndonos, ¿no?, en las semanas o en los meses o en los años sucesivos. Muchas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias, doña María Antonia Pereira, y le reitero el agradecimiento por su apoyo constante a nuestra casa, al Museo Canario. A continuación, don Marco Moreno Benítez nos va a ilustrar sobre la historia del convento de San Buenaventura de Betancuria, el primero instituido en Canarias. Marco Moreno es licenciado en Historia, es arqueólogo y es codirector de la empresa Divisena Patrimonio y Arqueología, que es auténticamente puntera en el mundo de la arqueología canaria y se caracteriza además por su gran capacidad tecnológica aplicada a la investigación histórica. Ha sido el coordinador de los trabajos arqueológicos que se han acometido en 2018 y en 2020 en el citado convento de San Buenaventura y en su entorno. Nos va a aportar, por lo tanto, de primera mano una valiosa información sobre el convento de Betancuria, coincidiendo además con la feliz noticia de que la villa cuenta con un flamante Museo Arqueológico Insular, como ha señalado la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Betancor, lo que constituye además otro motivo de satisfacción y de alegría para el conjunto de todos los canarios. Muchas gracias por su atención a todos y los dejo con Marco Moreno Benítez. Vale. No sé si... Un momentito. Sí, ¿se me oye? ¿Se me ve? Nada, darle las gracias al Museo Canario por esta invitación. Tenía que haber sido mucho antes, pero por un problema de confinamiento que afortunadamente no llegó a nada, pues no pudimos dar la charla en el tiempo que se nos había ofrecido y tuvimos que cerrar, y muy honrados de cerrar este ciclo de conferencia. Vamos a hablar un poquito, como ya anticipaba don Diego y Nona, del convento de Betancuria. El título de la charla es Betancuria 604, Historia de un convento, y tengo que decir que empezamos mal porque el título debería ser 607.
¿A qué se debe el 604? Básicamente es un juego que hicimos con la creación del convento en 1416. Pensamos nosotros, hasta que el historiador y matemático Pepe Barrio nos corrigió muy amablemente en los coloquios, que nosotros arrastramos un error que arrastró también en su momento Julio Sánchez y Romeo, que es un error, una errata en un documento, y él nos pasó mal, posiblemente a las personas que mejor conozcan la documentación histórica de Canarias, o toda la más antigua, pues nos corrige diciendo que la bula papal que inicia el convento es de 1313, con lo cual el Betancuria sería Betancuria 1607, historia de un convento. Dicho esto, y agradeciéndoles a Pepe, al amigo Pepe Barrios, el dato, un poco de lo que vamos a, o lo que queremos hablar es un poco de las excavaciones que a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural se han realizado en este convento, tanto en el 2018 como en el 2020, de resultados que nos ha proporcionado, que tampoco anticipo que no son espectaculares en sí mismos, pero sí un poco contextualizarlos en lo que fue el convento y la historia que estamos intentando recuperar, ¿no? La historia del convento se inicia, o de esa idea de convento se inicia con la propia conquista de Fuerteventura. Los monjes franciscanos son los primeros que intentan esa conquista espiritual, ¿no? Y son los primeros que, con varias bulas a sus espaldas, intentan evitar la esclavitud de esos aborígenes, ¿no? De ello, se presupone que en enero de 1402 o 1404, no me falla la memoria, los reyes indígenas se bautizan, y en ese momento ya la esclavitud dejaría de realizarse por parte de los conquistadores, que sabemos que no fue así, porque las otras islas fueron fruto no solamente de la entrada de estos conquistadores, sino del resto de europeos, ¿no? Y la villa se conforma ya el siguiente, digamos, dibujo, o quizás exagerado, de 1590 por Torriani, que realmente Torriani no es el que dibuja, está en su publicación, pero quien dibuja, según Tou, esta imagen es de Próspero Cazorla, el ingeniero que lo acompañaba en su desplazamiento, y en el que propone una Betancuria posiblemente exageradamente grande, que no tenía que ver con la realidad, tanto en cuanto aquí se ven muchas más casas, muchas más villas, que las que en realidad pudieron existir en la Betancuria de finales del 16, ¿no? Y quizás la justificación no es otra que tener y poder construir un castillo necesitaba de una población que defender. En este caso, quizás Torriani o el ingeniero propio Cazorla exageró la existencia. En cualquiera de los modos, el dibujo representa... ¿Perdón? Sí, le di compartir. Perdón, porque se me fue esto. Ahora, perdón. Como decía, este es el mapa de Torriani, y no lo dibuja realmente más. Hoy lo comentamos en la inauguración del museo, que también hay una sala que se dedica a exponer los resultados de Betancuria, que realmente no es la Betancuria. Este mapa no representa la Betancuria, ni la topografía, ni el urbanismo, ¿no?, real. Sí es verdad que dibuja el convento en un lateral del barranco. El barranco realmente parte la zona conventual en dos. Dibuja lo que es Santa María de Betancuria, y después hay una curiosidad, que este edificio que dibuja al sur de Betancuria, que no sabemos qué es, pero sí tenemos el dato que en la década de los 60, Roberto Roldán Verdejo, juez de primera instancia del juzgado de Fuerteventura, que también interviene por esas fechas en el convento, excava una estructura que él entendió que fue un molino. Hoy en día no sabemos dónde actuó, y creemos que se refiere a esa estructura, que estamos seguros que no es un molino, porque en el dibujo de Torriani no tiene aspas, no tiene ningún tipo de mecanismo, sino parece una torre octogonal. Sería muy curioso intervenir en esa zona. Como decimos en el trabajo de Torriani, se dibuja un convento que no tiene que ver con la realidad. No sabemos si es por las modificaciones que sufrió el convento, o simplemente porque el dibujo de Torriani era una simple idealización de esa zona conventual. Se dibuja una cruz que
se nombra en varias fuentes que había senta al propio convento, a la entrada, y dibujan una pared que cierra todo el convento, que esa sí existe, por lo menos en una gran parte existe todavía en la actualidad. Más, y partido en dos, ¿no? Como tendríamos ahora, que es la iglesia por un lado y el convento, y por otro lado la ermita de San Diego. Esta pequeña cronología es un poco el resumen de la vida del convento. Aquí sí está corregido el dato de 1413, la bula Pia Fidelium, que como les decía nos pasó el amigo Pepe Barrio. 1441, 1449, la estancia San Diego de Alcalá, que es un poco quien deja una profunda huella no solo en el convento, sino en toda Fuerteventura. Entre 1445 y 1450, muchos autores, Madoz, Abreu y demás, hablan de que Diego de Herrera construye el convento, posiblemente lo que haga es simplemente ampliarlo o consolidarlo, lo que existía, que posiblemente sea un eremitorio, ahora lo veremos. Hay un ataque en 1593 de Sabana Raez, el pirata Sabana Raez, que ataca con cierta violencia Betancuria, arrasando o casi dejando parece que en sus cimientos la iglesia Santa María de Betancuria o la iglesia de Río Palma, de Río Palma. En 1625 San Buenaventura se convierte en patrono de Fuerteventura. Tenemos que recordar que este convento se llama Convento de San Buenaventura. En 1671 se renueva, entre 1671 y 1674 se renueva toda la zona conventual. Primero la ermita de San Diego se había quedado pequeña debido al creciente número de la fama, digamos, que adquiere en toda la isla, y que la ermita se quedó muy pequeña para la gente que la visitaba. Y en 1674 se amplía el templo. En 1817, después de 2 siglos, digamos, casi 2 siglos, 1 siglo y medio después de esa renovación, se cierra, se desamortiza todo el convento y se cierra. Y en 1821 comienza el expolio. Decimos expolio porque hay una retirada constante, permitida y casi metódica de todo lo que fue el convento, como ahora veremos. Aún así, en 1887, el convento, algunas partes del convento siguen en pie. Por ejemplo, hay que decir que ya Olivia Stone no visita el convento, ni siquiera pasa por allí. Estamos hablando del 84, cuando ella pasa, y ni siquiera ya era algo como residual, ¿no? En 1933, según la información oral, se desploman los techos. Algunos dicen que fue el propio cura quien vendió los entablados, las maderas. Y en 1965 Roberto Roldán actúa por primera vez en el convento. Hay que decir que había voces, como en el año 60, Serra Raffol, un articulito que habla de la arqueología de Betancuria, de los castillos, se quejaba del estado de conservación del propio convento. Lo de San Buenaventura, esto parte del material se expuso ya en los coloquios, y es curioso porque San Buenaventura no es santo hasta 1588. Entonces, hay un vacío entre 1413 y 1588 de cómo se puede llevar un convento con un nombre de un santo que no existía. Entonces, posiblemente se fuera al convento de San Francisco, pero San Buenaventura nunca pudo ser, porque, como digo, no fue santo hasta mucho de tiempo después. Es verdad que Dante en 1321 lo ubica en el paraíso, ¿no? Ya tenía fama de santo, pero fue mucho tiempo después, hasta 1582, hasta que se le hizo santo, ¿no? La zona conventual podemos dividirla, digamos, en 3 grandes zonas. La iglesia, que todo el mundo ve y ha visitado, que piensa que es el convento, ¿no? El convento no está físicamente, esto lo que tenemos es la iglesia. Esta última iglesia que se rehace en el siglo XVII. Ese muro que está aquí abajo, que circunda toda la parcela, aquí se ve, aquí debajo también se ve el muro, que contiene una fanega, como decían unos 5.500 metros, el documento de la desamortización, con unas fuentes, unas acequias, que también ya no existen negativos de esas acequias, pero se han llevado todo el tema de la cantería. Esta es la ermita de San Diego, tanto la ermita como la iglesia conventual, a pesar del siglo XVII, tienen elementos góticos, un gótico tardío, posiblemente no simplemente porque se hiciera la manera de el gótico por tener más peso, ¿no? Esta espadaña con la campana, o este arco de medio punto rebajado, o el medio punto que tenemos en el lateral, nos hablan de ese elemento gótico.
En ambas iglesias se mantienen algunas lápidas de interés. Muchas personas pensaban, además se ha publicado erróneamente, que Diego de Herrera, la lápida de Diego de Herrera es la que tenemos, la que por lo menos yo tengo a la izquierda. En este caso era un notario, Francisco Martínez de Goya, notario de la Inquisición para toda Canarias y ejecutor para Fuerteventura. Y la que está a la derecha es su mujer, Catalina Cabrera, que era, como bien dice la lápida, mujer del capitán don Francisco Martínez Goya, notario de la Inquisición, se quedó la lápida a mitad, que está enterrada en San Diego. Estas lápidas, la de San Diego está totalmente protegida, la otra se encuentra en este momento en el Museo Arqueológico, ¿no? En la actualidad más, que hoy se inauguró, como decía la exposición. Es verdad que Diego Herrera está enterrado en la iglesia conventual, muere en 1485, y ahí se enterró, pero no tiene nada que ver con esta lápida. Y San Diego es quizás el que, como le digo, le da nombre por ser el primer santo español, castellano, que en 1588 sí el Papa Sixto V lo hace santo. Felipe II tiene una vocación tremenda a este santo. En Sudamérica también ha tenido bastante influencia y pertenece junto a San Fray de Juan Torcás al ciclo de la aparición de la Virgen de la Peña, ¿no? En el barranco de Malpaso, una pequeña estatuilla que algunos dicen que es posiblemente del género de Rimini, de influencia italiana, que es una pequeña imagen que por detrás está hueca, está ya para traslados y para evangelización posiblemente de lugares remotos, ¿no? Como se propone. El propio Vireglavijo, con muchas comillas, ponía en duda la aparición de la Virgen de la Peña, diciendo que hay apariciones muy similares en la península ibérica, y eso todo en Andalucía, y que le extrañaba mucho, ¿no? que hubiese pasado en Canarias de forma previa. Y finalmente empezamos con el trabajo, ¿no? En nuestro trabajo. El convento se abandona, como decía, se desamortiza en 1817 y empieza su deterioro, ¿no? Y como decía, su expolio inmediato. Tenemos documentación de ese mismo año, 1817, donde hay denuncias, donde el notario, por ejemplo, estaba arrancando los suelos de ladrillo y vendiéndolos. O el reloj de sol, en 1821, el vicario se quedó con un reloj de sol que estaba en el convento y desapareció. Estas fotos son todas de lo que se llama el Fondo Tarquis, que en Tenerife, que son fotos realizadas entre 1930 y 1960, donde nos hablan de un convento o nos muestran nos enseñan una parte de la historia de este convento, ¿no? De cómo estaba conformado. Por ejemplo, aquí vemos estos mezquinales, que hoy en día son agujeros, e iría a una segunda planta. Aquí se ve un árbol, en medio de lo que nos dice la historia oral, hay una especie de fuente. Aquí había un peral. Aquí vemos como hay un segundo piso totalmente corrido. Esta es la entrada al coro, al interior. Aquí no hay nada. Aquí creemos nosotros que estaba la escalera de acceso a la segunda planta. Y estos elementos blancos es toda la consolidación, y todos estos paterres y los arbolitos que estamos aquí, los algarrobos, son el trabajo de 1965 del juez Roberto Roldán. Él hace unas excavaciones, unas intervenciones mínimas, y lo que hace es intentar paralizar la degradación del convento con más o menos fortuna. Digo más o menos fortuna porque a partir de ese momento parece que se le ha hecho más caso al espacio, pues se plantaron los arbolitos, que ahora estamos viendo que no fue la mejor idea, se pusieron las farolas, tampoco fue la mejor idea, pero de alguna forma esto ha mantenido limpio y estable el espacio y ha permitido que por lo menos que nos llegue hasta ahora, ¿no? Estas habitaciones, hemos visto, ya lo veremos con la excavación, no tuvo, o por lo menos donde hemos intervenido, no son él pensó que eran las habitaciones de los monjes, pero no lo son en su totalidad. Los objetivos de la primera intervención, esta que en 2018 hacemos a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, eran unos objetivos muy obvios, ¿no? Saber si quedaban restos arqueológicos más allá de lo que era visible. En caso de que existieran, valorar si el estado de conservación, y básicamente si podían ser recuperados para la memoria, si podíamos hacer de ese espacio un lugar visitable
para la ciudadanía. Y empezamos en el 2018. Lo que se hace es una campaña de sondeo intensiva, e incluso con maquinaria pequeña, para, haciendo catas y sondeos en varios espacios, intentar hacernos con el espacio de forma que podamos localizar pues, diferentes lugares del convento. Es decir, queríamos saber la extensión, queríamos saber la profundidad, queríamos saber si podíamos lugar espacios funcionales, ¿no? Y uno de los primeros que localizamos fue la propia fachada del convento. Tenemos la fachada con al menos una y posiblemente las dos puertas que tuvo el convento. Este muro se prolongaría hasta la fachada de la iglesia. Aquí estaríamos en una de las esquinas de la puerta. Todo este callado que vemos aquí es la posible plaza que estuvo a las afueras del convento, que se mete incluso en la actualidad en la gavia que está inmediata. Y es curioso porque este muro, si ven, sobresale casi un medio metro del muro que está consolidado previamente por Roldán Verdejo, con lo cual él no lo vio. De hecho, hay un paquete de tierra, aquí se ve, intermedio, ¿no? O sea, es curioso que él, no sabemos cómo, supo que ahí había un muro, quizás hizo alguna cata y volvió a trancarlo, y acertó por lo menos de lleno casi en paralelo al muro que existe en la actualidad. Aquí se ve la puerta, el acceso, una de las puertas. Hay casi 1 metro de altura de muro, o sea, tenemos casi 1 metro en esta zona, que es una pendiente que va hacia el barranco, tenemos casi 1 metro de continuidad de muro. Y la parte trasera, también buscando esos límites del convento, nos aparecían unos muros bastante altos con unos manchones de cal, ¿no? Nadie encala una gavia, ¿no? Un muro de bancal por fuera, por lo que veíamos que estamos en el interior de un muro bastante antiguo. Recordamos que en 1670 se habla de que se reconstruye la iglesia y la finalidad de esa reconstrucción era separarla del risco para evitar la humedad. Y creemos que este muro que nos aparece, esta es la pared de la iglesia, es ese muro que delimitó del siglo XVII la separación por humedades de la iglesia. Lo que no sabíamos en ese entonces si este muro pertenecía y era contemporáneo a ese otro muro. Nos aparecen también en esa excavación del 2018 los primeros restos del claustro, que es estos pequeños muros que separarían la parte, digamos, porticada del claustro con lo que sería el patio, con restos de, sobre todo, teja, mucha teja. De ello se ven 2 niveles de desplome, de colapso, con lo cual nos están dando 2 momentos diferentes de colapso del patio. Estos son muros de cal muy finitos, de apenas 20 centímetros, y como les digo, el relleno no bajamos, lo que nos interesaba era buscar en extensión, buscar la máxima extensión de convento. Y con este mapa, con este plano, nos fuimos nosotros en el 2018. Este muro que es la fachada, aquí estaría la entrada posiblemente con una espadaña. Esta mancha, aquí están los sondeos, nos aparecieron lo que creemos que son los muladares, es decir, el vertido de basura del propio convento. Otros muros interiores. Aquí se ve perfectamente la iglesia, cómo le falta aquí no está pintado, no se ha encalado. Y cuando hicimos sondeos aquí abajo, pues aparece otro muro que va en este sentido, ¿no? Y el muro pequeñito que les enseñaba del claustro. Con esta idea nos vamos nosotros en el 2018 y ya sabíamos, por lo menos, y más lo que aparecía en la parte trasera, en esa separación del risco de la iglesia, que estamos convencidos que sí, que había restos, que tenían un buen estado de conservación y que en algunos casos teníamos hasta 1 metro de paramentos en vertical, ¿no? Pues en esta excavación de este año, que nos pilló en medio del COVID, pero se pudo hacer con toda la seguridad, también estamos al aire libre, buscamos separación, pues ya ha sido un poco la confirmación de que estamos ante una joya de la arqueología y de la arquitectura, pues de la primera conquista, ¿no? La primera conquista y colonización de Canarias, ¿no? Pues ya en este momento ya podemos decir que tenemos el patio con los parterres, por lo menos con 2 de los parterres originales que tuvo este convento. Aquí se ve, esto es un murito, ese murito fino que veíamos al principio, ¿vale? Totalmente empedrado. Este es otro muro que sería el parterre
donde estarían las plantas, por decirlo más, de casualidad que plantaron un árbol en donde iría, ¿no? Esto sería, digamos, un pasillo exterior y este sería el claustro, el pasillo interior. Además, nos llamó la atención que aparecieron varios casos de ingeniería hidráulica para llevar el agua al interior del convento. Creemos que tuvo que haber algún tipo de pequeño embalse, algún tipo de pozo que de alguna forma por gravedad introdujo el agua en el convento y después de ahí sabemos que salía hacia Betancuria, ¿no? Pues estamos situados en el norte. Aquí se ve perfectamente el encalado del convento o el empedrado. Claro, la pregunta es, y es muy sencilla, tenemos un edificio, como les decíamos a través de la foto, de 2 pisos, de 2 alturas. No hay ni una piedra, solo que tenemos es residuos, algún calladito, alguna piedra muy pequeña. Básicamente el convento se lo llevaron. Como decíamos, sabemos que en apenas 50, 70 años se expolió, pero vamos, de forma progresiva y permitida, ¿no? Quedó lo que nadie quería llevarse. ¿Qué más? Nos aparecen cerámicas como esta que se restauraron, no sabemos la utilidad, son para colgar, no sabemos si es algún tipo de cuenco. Aquí volvemos a ver el patio con uno de los paseos y aquí estaría el gemelo. Una fuente que la historia oral decía que esa fuente fue intervenida por Roberto Roldán y que era una incorporación contemporánea al convento. Pues no, resulta que es antigua y de hecho se ve la entrada de agua por aquí. Aquí habría algún elemento cuadrado que estaría encastrado en el suelo y que incluso se selló, ¿no? Nos aparecen maderas, nos aparecen muchos restos de madera, no demasiado, pero 4 o 5 vigas. No están quemadas, básicamente es el proceso de putrefacción de la primera madera. Y esto, aquí tenemos un atanor. Un atanor no es otra cosa que un sistema de llevar a través de cerámicas encastradas unas en otras, de mover el agua, que está vuelvo a insistir en la importancia que tuvo que tener el agua en esta arquitectura. Y la parte, digamos, trasera, volvimos a insistir y a cambiar la estrategia de intervención porque aún habiendo trabajado con maquinaria no conseguimos dilucidar qué era. Y en esta excavación sí pudimos, al cambiar la estrategia, podemos tener un poquito más de información. Recuerden aquel muro que les decía que sería que se hizo posiblemente en el siglo XVII para separar la iglesia del risco, pues se apoya físicamente en este otro muro, que es el primero que nos llamó la atención, que está hecho con cal. Eso quiere decir que este muro, el de la cal, es muy anterior o es anterior a ese muro del XVII. E incluso tenemos varios muros que se solapan y que no se encuentran, con lo cual estamos hablando de muros posiblemente diferentes en el tiempo o en funcionalidad en ese mismo espacio. Aquí desde el aire se ve mejor. Este es el muro que saldría, que estaría hecho en el siglo XVII. Eso es esta esquina. Este es el muro también del XVII y aquí abajo aparece otro muro. Y en esta intervención, en el 2018 también lo hicimos, pero fue infructuosa, excavamos en el interior de la iglesia. En el 2018 excavamos en la zona central y estaba la zona muy revuelta. Teníamos noticias de que Roberto Roldán había excavado, había incluso levantado restos humanos y lo había trasladado a Sevilla y ahí se perdieron. Y cambiamos también ahora la ubicación de los sondeos y excavamos en un lateral y nos apareció este neonato con esto es una especie de cierre, estaría enterrado en un saquito de tela y ese sería el cierre del cuerpo, ¿no? Estos trozos de cal que tenemos aquí arriba, si se fijan, es lo que posiblemente falte aquí de las intervenciones intuimos de Roldán Verdejo. Y con esto también dimos fe de que el subsuelo está hasta cierto grado está alterado, pero debajo de esto tenemos, aquí se ve, esto es una fosa, ¿vale? Esto es una reducción. Posiblemente tengamos de aquí hacia abajo tenemos restos humanos intactos, lo que nos permite y transforma la iglesia conventual de San Buenaventura en un campo abierto, un libro abierto para el estudio de la demografía histórica de Fuerteventura entre el siglo XVI, XVII y XVIII.
Con ambas excavaciones y con lo que sabemos ahora, sobre todo con lo que hemos podido ver cómo funcionan los conventos, ¿no? La simetría que ellos aplican a sus construcciones, vemos que esta parte sería la cocina o almacén, como viene, bueno, de hecho en la documentación aparece como granero, el refectorio, que es donde se comería. Esto sería la hospedería, o sea, la zona más cercana a la calle, aquí habría una puerta, aquí, como les digo, habría otra. Este sería el patio con las medidas actuales que tenemos, con esos 4 parterres, con la fuente como elemento configurador del espacio. Y esta parte de aquí atrás, pues todavía a día de hoy no sabemos si es bien la antigua ermita, que esa es mi idea, que es la primera de todas, esa iglesia que estaba pegada al risco, o parte de la sacristía, o ambas cosas a la vez. O sea, tenemos 2 muros diferentes, como les decía, que no coinciden y pueden ser una cosa y otra. Los materiales que sacamos, como les dije, está la cerámica hecha a mano, no sabemos si puede ser de Gran Canaria o del Alfar de Tenerife. Está hecha a mano, está totalmente bruñida, y tiene este agujerito, solo tiene uno intacto, pero tiene 4 más repartidos en toda la continuación de la cerámica. Esta cerámica del 18 fue una excavación muy pobre en materiales, pero muy pobre. Como les decía, los restos muy justitos de la cara de este putti, este angelito, clavos, un tercio de un cacharro de metal, ladrillos, una navaja, algún anillo, alfileres en las tumbas, pero muy poco material. Algo de cerámica del siglo XV-XVI, pero muy poco. Y curiosamente, como les decía anteriormente, el convento se parte en cachitos y se lo llevan para la casa, para muchas casas, y estos son casas de la zona aledaña, donde nos dicen sus propietarios que ellos heredaron esas casas con la historia de que esas vigas pertenecían al convento. Y se parecen mucho, sobre todo las decoraciones estas como con forma de palmera, a las propias pilastras que tenemos en el convento. Y una cosa que les quería comentar de esa reforma que se hizo en el 17, que igual, estos testimonios que ahora les voy a comentar, y esto es una idea desarrollada a partir de una conversación con Chano López, historiador del arte, que nos visitó en el convento. Tenemos 2 puertas, que es la puerta de la sacristía y la puerta de gloria, que la cara vista, o sea, la cara, digamos, mejor construida, está para el interior, no está para el exterior de la iglesia. Eso por un lado, y después esos muros están todos bastante, digamos, como se puede ver en las imágenes, no están bien trabajados, no están pegados. Los muros incluso de los arcos ahí tienen mucho ripio. Entonces pensamos, hay mucho muro roto, mucha rotura de las esquinas, ¿vale? Que si en algún momento esto se trasladó de sitio, y la siguiente idea, o lo que acompañaría esa idea, es que en el resto de conventos que puedas mirar, que puedas estudiar, solo hay que meterse en Google Earth, la puerta de gloria, que es la que une la iglesia con el convento, está desconfigurada digamos, está como no está totalmente en línea recta con respecto a la fuente. La fuente, si se hubiese hecho todo de un momento, debería estar por aquí. Y se fija, está retranqueada. Con lo cual, a nosotros la impresión que nos da es que esta puerta pudo estar inicialmente más aquí, o sea, más pegadita o centrada con respecto a la fuente, igual que esta puerta que está aquí pudo estar en otro lado, y por eso se desmontó en esos 10, 15 años que pudo durar la obra de actualización o de remodelación de la iglesia. No lo sabemos, la única forma que hay es haciendo excavaciones. Esperamos que en los próximos años, no sabemos cómo va a ser la situación, siempre la que tenemos el interés de la directora general que se portó más que bien con nosotros con esta excavación, y creemos que va a tener continuidad. Es verdad que hay muchos actores entre medias, y esperamos que de alguna forma esto se continúe, porque no solamente creo que sea interesante para los arqueólogos, sino para la gente de Fuerteventura y para todos los canarios, porque básicamente es nuestra historia, ¿no?
Y finalmente, con todos esos datos arqueológicos, históricos, arquitectónicos, esta es la maqueta del arquitecto Francisco Cabrera, que es el primero que un poco pergeña cómo puede ser esa construcción. Este es el antiguo convento de aquí, desaparecido de San Francisco de las Palmas. Pues hicimos perdón. Un momentito. Pues nada, perdónenle este último, no sabemos qué ha pasado y ya se lo pasaré a la gente del museo, que imagino que lo colgará. Y de todas maneras bueno, ya lo pusimos en los coloquios, y básicamente es una recreación 3D del convento. Con esto, pido disculpas nuevamente por esto, por este último fallo, y nada, darle las gracias al museo nuevamente por la invitación, y cualquier pregunta que pueda interesar o quieran que responda, lo intentaré con sumo gusto. Bueno, Marco, muchísimas gracias por la magnífica presentación. Nos vamos de ese pasado aborigen que hemos tenido hasta la última conferencia, para entrar en un periodo ya histórico que nos presenta Marcos con este rescate, ¿no?, del convento de Betancuria. Miren, ahora sí se está viendo. Ahora, Marco, te cedo otra vez la palabra, por favor. Sí, venga, ¿vale? Sí, venga. Ahora, por fin. Ahora, ahí pueden ver lo que es la iglesia con el anexo. Como les digo, es un edificio de 2 plantas, un pedazo de edificio que desapareció. Las habitaciones, las celdas. Claro, hay cosas que hemos tenido que rellenar con comparativas con otros conventos. Quizás no fuera tan verde, estamos hablando de Fuerteventura, pero como les decía, el agua tiene un papel importante, ¿no? Como mínimo cuando hay entradas de agua. Esas cerámicas que se ven a los laterales son los que modulaban el ecualizador, digamos, del sonido del coro. Y cómo sería esta iglesia totalmente encalada y con un suelo ladrillado, ¿no? Ahora sí podemos empezar ya tranquilamente con las preguntas. Gracias, Marcos, porque la verdad que es fascinante ver esa recreación, ¿no?, en 3D. Sí. Mira, te voy a pasar, bueno, animo a los participantes a que vayan haciendo preguntas. Te voy formulando algunas. Pregunta Agustín Fuentes si es normal que con los saqueos del templo se extrajeran de los mismos muros las piedras para las construcciones de las casas de la zona. Normal, si no se ven restos de esa piedra. Estamos convencidos, ¿no? No solamente aquí, es bastante frecuente y todavía hoy. Yo vivo, y pongo una anécdota, yo vivo en Tamaraceite, la ermita de San Gregorio del siglo XVI, se la han llevado en el último 20-30 años, ha desaparecido casi porque la gente se la llevaba a la casa. Entonces es bastante frecuente, y en este caso no solamente las piedras, azulejos, tejas. Solo tenemos una teja que está al 90%, el resto son trozos ínfimos. Lo único que nos han llevado son los suelos de piedra, digamos, del camino, pero esas baldositas de cerámica no tenemos ni una entera. Las arrancaron una a una. De hecho, es normal, en la iglesia de Galda que excavamos desde el siglo, la primera de todas, se llevaron hasta los callados del suelo, los arrancaron uno a uno, ¿no?, por la falta de material. Entonces, imagínense, se lo llevaron, pero vamos, de forma todo, desde las piedras, maderas, suelos, demás. Mira, pregunta Ana Pérez Álvarez si además del anillo que se mostró en la imagen, aparecieron otros objetos personales como cuentas de collar, medallas. Un saludo para Ana, que es de Tenerife, y yo tengo una conversación pendiente con ella con este material, ¿no? Ha sido te digo, muy, muy pobre. Algún alfiler, este pendiente, un trocito de alguna pulserita, y después tenemos un elemento que creemos que puede ser no sabemos si una intrusión o algo bastante, o de los últimos que se enterró en ese convento, en esa iglesia conventual, que es un pequeño mecanismo de un tirante. Esas hebillas de los tirantes, pues tenemos una cosa, pues nos parece demasiado moderna, quizá por desconocimiento de ese momento, y que Ana debería mirarlo. Pregunta Selene Álvarez si hay alguna pista o teoría sobre el nombre originario del convento. Ni idea. Además, esto es un trabajo, ahora, perdónenme, no recuerdo quién me puso tras la pista de esto,
es también era franciscano, murió hace unos años, y tiene un articulito sobre el convento, ¿no? Y él es el primero que dice que es curioso que cómo se llama San Buenaventura, cuando San Buenaventura no era ni santo cuando se inicia la historia del convento. De ello, también el estudio del convento nos pone o nos informa del conocimiento que tienen otros historiadores sobre la propia Abreu Galindo, el famoso Abreu Galindo, que sabemos que posiblemente no existiera. Cuando habla de San Buenaventura se hace un lío. Habla de que hay dos Buenaventuras, se equivoca en 2 siglos en las fechas de nacimiento y de función, con lo cual si eres un buen franciscano, eso te lo tienes que saber al dedillo. Se equivoca incluso en qué papa canoniza a San Buenaventura. Vamos, se hace un tremendo lío. Con lo cual hay que empezar, si ya desconfiamos bueno, o siempre se ha desconfiado, eso son motivaciones más que claras para negar que fuera tan siquiera franciscano, ¿no? Y no, la verdad que nadie dice, incluso Viera se equivoca, y Viera dice que San Buenaventura de ellos muere entre el 13 y el 14 de julio, y por el calendario que tenemos, por el cambio de Pablo VI del calendario, que hay un montón de santos que dejan de ser santos y se adapta, pues pasa ahora al 15, ¿no? Pues Viera dice que es por la rendición de los aborígenes, que es el 14 de julio, y los aborígenes dicen la Canarién, que es en enero. Otros autores dicen que es porque los majoreros, cuando se rebelan contra Diego de Herrera, y ese apaciguamiento pues pasa en esos días de San Buenaventura. Pero en cualquiera de los casos, San Buenaventura, por ejemplo, por eso puse 1625, es el momento en que Fuerteventura decide que sea el patrono de la isla. Entonces, en cualquiera, pero ya digo, Torriani y Abreu hablan de San Buenaventura. Hablan de, claro, Torriani es de 1592 y Abreu fechas similares. Con lo cual ya en esa fecha está más que establecido. Es curioso, es una anécdota, no creo que no lleva más, pero bueno, es curioso pensar que hay unos 70 años casi, que tuvo un nombre, pues pasa otro. Bueno, dice Ana que muchas gracias y que estaría encantada de ver ese tirante, y pregunta si el fragmento de pulsera es de vidrio. Creo que sí, de pasta de vidrio, sí. Vale. Pregunta Guillermo Tenesor cuáles pueden ser los motivos para llevarse las piedras de una construcción antigua, si es solo para reutilización en nuevas edificaciones o pueden haber otros motivos. No, yo creo que reutilización es un tema funcional. Estamos hablando de que estamos en un sitio donde es más fácil llevarte una piedra labrada con un burro o con un camello a tu casa y hacerte otra casa que mandarla a pedir y labrarla. Es una cuestión de economía. Hay que decir que en 1817, cuando se pasa la desamortización, eso queda como un espacio de nadie, tierra de nadie, ¿no? Entonces, evidentemente se aprovecha. Pregunta Francisca Herrera, bueno, se ve que el tema atrae, y pregunta Francisca Herrera que aparte de los restos de vigas, si se han identificado otros restos en Betancuria o en la isla, de elementos reutilizados desde la... Sí, de ello, si ahora, bueno, de hecho que se abrió el museo, tenemos en el propio museo ahí elementos constructivos de otras iglesias que se han tirado. Por ejemplo, la de San Sebastián, que estaba en un extremo de Betancuria, se tiró, ¿no? Y muchos de esos elementos se aprovecharon. Y como le digo, no es nada que sea extraordinario. Como les decía, en Galdar había una iglesia con un suelo de callado, y lo que nos llegó a nosotros es el negativo. Los callados los arrancaron uno a uno, ni siquiera arrasaron por la superficie, sino uno a uno los fueron quitando, y a nosotros nos dejaron como si fuera un cartón de huevo en barro, porque hasta los callados era más sencillo aprovecharlos de ese suelo que ir a la playa a elegirlos uno a uno, ¿no? Entonces estamos hablando de ese nivel de economía, ¿no? De aprovechamiento de los recursos existentes. Bueno, solamente comentarte, por si acaso me olvido, han pedido que se repita después el 3D, que no tuvieron mucho tiempo para poder verlo, pero antes te transmito una pregunta de Antonio Jiménez. Bueno, que muchas gracias y que enhorabuena por el trabajo, felicidades también por la recreación en 3D, y dice que en relación con la pieza cerámica elaborada a mano, que está almagrada, que tú pusiste en la imagen, dice si tienen pensado hacer algún análisis de la pasta, si podría tratarse de una pieza elaborada en la propia isla de Fuerteventura. Y Antonio sabe de cerámica y bastante, y que me haga esa pregunta, vamos, porque yo creo que las personas que más saben
de cerámica popular, histórica, además con la tesis que tiene y demás. La verdad que no sabemos. Fuerteventura, la tradición que nosotros conocemos, Antonio, y perdón que te tutee, no sabemos si se almagraba. Ahora están diciendo que hay almagre. Yo estoy esperando que haya una publicación, que haya datos más fiables para poder hablar de almagrado. Yo me he revisado, el problema es que este tipo de piezas no aparecen en los inventarios. Por ejemplo, revisando el inventario de muchas iglesias, apenas aparecen piezas cerámicas, aparece siempre la plata, todo lo que es el ornamento, digamos, más de lujo. La cerámica no aparece. Y de hecho tenemos esta pieza, pero en el yacimiento nos hemos dado cuenta que está repartido por cerámicas almagradas como esta, con una pasta muy fina y demás. En este momento la pieza está depositada en el museo para su exposición, con lo cual entiendo que sí, Antonio, y no sé si seremos nosotros o alguien que dé ese paso, ¿no? Pero yo creo que sí habría que hacer el estudio porque sabemos por documentación que hay mucho comercio con Tenerife, por ejemplo, de cerámica, pero no sabemos si con Gran Canaria, no sabemos si puede ser la falda de la Candelaria. Está por hacer el trabajo, Antonio. Y pregunta también Antonio si se podría, en cuanto a los atanores, ¿están realizados a torno? Sí, a torno. Son de torno. Vale. Bueno, en principio, bueno, pues Marco, lo que te están transmitiendo muchísimas personas, Rosa Lueter, Sabina Swanstercher, Jonás Rodríguez y muchísima gente te está transmitiendo, bueno, pues las felicidades por el trabajo y por la ponencia. A ver, tenemos una nueva pregunta. Pregunta Carlos Prieto si los cementerios que suele haber anexados en las cercanías siempre a los conventos y monasterios, ¿por qué en este caso no se encuentra cerca de las inmediaciones del convento y en cambio aparecen los restos en su interior? Hombre, hasta el 1815 que se inician los cementerios civiles, lo lógico y lo normal es que los lugares de enterramiento sean las iglesias, ermitas, lugares, digamos, sacralizados, ¿no? De momento sabemos que la iglesia tiene, esperamos incluso que en el claustro pueda darnos algún... De hecho, tenemos restos humanos desperdigados, sueltos entre los cimientos de la iglesia, lo cual quiere decir que arrasa, o por lo menos se lleva por delante enterramientos antiguos, con lo cual estamos siempre hablando de esa iglesia que tenemos ahora, en la iglesia del siglo XVII, y tenemos incluso un gran vertido de restos en la parte trasera, en esos muros que creemos que pueden ser de la sacristía o de la iglesia antigua, pero porque básicamente están en las iglesias porque hasta 1815 no se determina hacer cementerios civiles como tenemos nosotros en la actualidad, ¿no? Vale. A ver, que están entrando nuevos preguntas. En principio, Marco, si quieres puedes ir compartiendo de nuevo el vídeo para que vayan entrando nuevas preguntas que puedan surgir. ¿Se está viendo, no? Sí, sí, perfectamente. Nada. No da problema. Nada, como ven, eso es, cogimos lo que conocíamos, más las fotos. Cada puerta de la iglesia está colocada en su sitio con las medidas que son. O sea, es una reconstrucción. Las tejas tienen la medida que tiene que tener una teja. Entonces, todo se hizo en base comparativa. De ello, se hizo una primera propuesta e Iván, con los resultados de esta nueva excavación, modificó los parterres, por ejemplo. Que lo llamamos yo cuadrados, pues no eran cuadrados, pues lo hicimos así. Entonces, esto es una herramienta a nivel de divulgación, incluso de estudio, para saber cómo funcionan o no funcionan las cosas, bastante potente. Pero hay que decir que unos pocos segundos de imágenes estamos hablando de semanas de trabajo. Así que cuando vemos una película de dibujos animados, estamos viendo meses y años de trabajo, ¿no? Como les decía, y eso que partimos de figuras relativamente sencillas de trabajar, como son figuras geométricas. Hacer una casa aborigen, por ejemplo, eso es una cosa ya de locos, ¿no? Esto, como son paredes, es relativamente sencillo, con muchas comillas, pero lleva su trabajo. Bueno, pues Marco, hasta aquí llegan las preguntas. Todos los mensajes que están entrando es para felicitar por la conferencia, que ha sido un placer poder escucharte, cosa que comparto. Y bueno, pues solamente indicarles ya que terminamos este ciclo de conferencias con la intervención de Marco, que ha perseguido reunir algunos de los trabajos más recientes llevados a cabo en el ámbito de la arqueología de Canarias, con el objetivo de dar a conocer los resultados y los avances que se están logrando desde esta disciplina.
todas y cada una de las ponencias yo creo que han puesto muy bien de manifiesto el interés y la calidad de los proyectos emprendidos y como consecuencia de ello las importantes aportaciones que están realizando al conocimiento de este pasado. Han estado presentes, por ejemplo, no los voy a citar todos, solamente algunos, los trabajos del equipo de Matilde Arnay en el entorno de las cañadas del Teide. Hemos tenido también la oportunidad de acercarnos con Rosa López a las poblaciones de los majos que ocuparon la cueva de Villaverde en Fuerteventura. Nos hemos acercado también de la mano de Efraín Marrero a un enclave como el de la Peña de las Cucharas Fiquinineo, que rebasa lo que es el periodo aborigen para introducirse en tiempos posteriores a la conquista. Con Jorge Páez hemos recorrido pues, los grabados rupestres que singularizan tremendamente la isla de La Palma. Verónica Alberto nos ha abierto la puerta a los profundos cambios sociales en el pasado aborigen de la isla de Gran Canaria e incluso a la posible llegada de nuevas poblaciones del norte de África a través del análisis de los cementerios tumulares. Hemos tratado también el análisis del tiempo y la importancia de las cronologías, de su análisis crítico y de su tratamiento estadístico de la mano de Javier Velasco, o incluso también nos hemos acercado a los testimonios dejados por un taller de explotación de púrpura por parte de los romanos, por citar solo, pues algunos, ¿no?, de los ejemplos que hemos tenido en este encuentro, que no termina solamente en lo que es el periodo aborigen, sino como hemos podido ver ahora, continúa también en periodo histórico a través de este fantástico convento, ¿no?, que nos ha traído hoy aquí Marco, el convento de Betancuria. Dan cuenta sin duda estos trabajos, yo creo, me gustaría destacar de la enorme relevancia del patrimonio arqueológico de Canarias y de lo necesario que son proyectos de investigación como los aquí presentados. ¿Necesarios para qué? Pues para conocer el pasado del entorno que habitamos y también para activar su enorme valor. Realmente estas 11 ponencias reunidas no han sido, y lo digo de verdad, más que una pequeña selección de los muchos trabajos que en la actualidad se están desarrollando en Canarias, en el marco del compromiso del Museo Canario con el patrimonio arqueológico, con su conservación, su investigación y su difusión. Aspiramos a dar continuidad a este encuentro a través de unas nuevas ediciones que permitan seguir conectando nuestro pasado con el presente, deseando contar para ello, como ha sucedido en este ciclo también, con el inestimable apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Solo queda esperar que la próxima edición podamos ofrecer estos encuentros, además de en streaming también de manera presencial, porque eso significará que hemos conseguido superar una vez más a lo largo de nuestra historia unos tiempos hostiles como los que estamos viviendo. Solo resta expresar, pues el más sincero agradecimiento, desde luego, a todas las personas que han estado detrás de la pantalla, porque con su presencia y su participación es realmente cómo se hace relevante la historia. Gracias también a Nuria y a Inés, que nos han estado acompañando para hacer más accesible este encuentro. Pues y sin más, nos despedimos. Gracias Marco, gracias a todos ustedes y por supuesto también a Nuria por estar siempre detrás. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, Nuria. Adiós.